Hola a todos, yo soy Axel Domku y esta vez hablaremos de horror cósmico, un género difícil de adaptar al cine. Hay un tipo de horror distinto a los demás. Es una sensación terrible que es difícil de describir, pero que te llega a pasar simplemente al mirar el cielo nocturno y contemplar el salpicado de estrellas, pero vacío negro del espacio. ¿No te ha pasado? Sentir la inmensidad del universo y que tu mente esté tan limitada que eres incapaz de entenderlo. De eso habla el horror cósmico, de los límites de tu propia humanidad. H.P. Lovecraft fue un escritor que habló muy extensamente de este subgénero, al que también se le conoce como horror Lovecraftiano, cuya base es que la vida ordinaria de los humanos es tan diminuta que llega a ser insignificante comparada a los misterios que guarda el universo. En este horror habitan entes inaccesibles a la comprensión humana, y en las historias de Lovecraft encontramos personajes que se encuentran cara a cara con algo más allá de su comprensión. Y aunque estas historias han inspirado a grandes autores como Neil Gaiman y Stephen King, este horror no ha podido ser adaptado totalmente al cine. No es como observar un demonio, un monstruo o un fantasma en pantalla, va más allá. Pero, ¿por qué es tan difícil adaptar el horror cósmico? Primero, veamos un pequeño fragmento de una obra de Lovecraft. En Más allá de los eones se describe a un ente de esta manera. Podría describirlo como algo gigantesco, tentacular, proboscidio, con ojos de cefalópodo, amorfo, flexible, medio escamoso, medio arrugado. Pero nada de lo que diga puede siquiera acercarse al terrible, impío, inhumano, galáctico horror, repugnancia y maldad inefable de aquella criatura prohibida, nacida del caos negro y la noche infinita. Si quieres obtener en tu cabeza una imagen más o menos clara de la criatura, tuviste que hacer conexiones entre vagas ideas de las primeras descripciones que da el autor, porque son reconocibles. Pero luego el mismo autor nos brinda conceptos que superan la comprensión, por lo que no tenemos una imagen de lo que es este ente, solo tenemos una noción de lo horrible e incomprensible que es. Es difícil siquiera pensar en algo que no tiene una forma o motivo que entendamos. Entonces, ¿cómo adaptas visualmente algo que es incomprensible? Algunas películas saben utilizar un poco de estos conceptos. La Cosa, dirigida por John Carpenter en 1982, nos brinda una criatura extraña, algo que no tiene forma y cuyo verdadero terror que provoca se basa en lo incomprensible que es. Vemos al monstruo varias veces a lo largo de la película, pero nunca sabemos cuál es su verdadera forma. Lo vemos cambiar una y otra vez, transformándose en figuras aterradoras y de pesadilla. La Cosa es una película que hace uso del recurso de lo incomprensible. Como el fragmento de Más allá de los eones, no podemos describir realmente bien a la criatura porque no es una cosa, son varias. Películas como Aniquilación o La Llegada son obras que manejan muy bien la confusión que deja el horror cósmico, así como 2001 Odisea en el espacio maneja un sutil pero más profundo horror a lo incomprensible. Sin embargo, hay algo que caracteriza al horror cósmico y que en pantalla es muy difícil de plasmar. Las ideas abstractas de las que hace uso este subgénero son esenciales. Terrible, impío, inhumano, galáctico horror. Son conceptos que en cada cabeza crearán una imagen distinta. Entonces el poder de este terror se basa en lo que provoca en nosotros, en cómo lidiamos con el cóctel de emociones que nos deja encontrarnos con algo más allá de nuestra comprensión. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. El miedo existencial es una emoción que no sentimos a menudo. No es tristeza, felicidad o incluso simplemente miedo. Tampoco es fácil de explicar y mucho menos expresarlo a otros. Las emociones que salen del horror cósmico son como sus monstruos, abstractos, difíciles de entender y aún más difíciles de explicar. ¿Cómo plasmas en pantalla a un personaje dándose cuenta de la fragilidad de su propia humanidad? Si lo abstracto de un ente es lo que le da el poder, entonces mostrarlo visualmente le arrebata ese poder. Por eso, muchas películas se quedan y quedarán en la superficie del horror cósmico, lo cual es comprensible y de hecho muy interesante, porque con esto pueden darnos obras brillantes. ¿Cómo plasmar un genuino miedo existencial? ¿Qué nos limita como humanidad? Si esas emociones son difíciles de entender,
entonces son difíciles de explicar. Y si son tan difíciles de explicar, están cerca de ser imposibles de visualizar. Como siempre, gracias por ver el video. Puedes seguirme en las redes sociales que encontrarás en la descripción, te invito a suscribirte y nos vemos en el siguiente.